Esta es la segunda parte de las 10 plagas de Egipto. El significado de las plagas de Egipto o las plagas bíblicas se describen en Éxodo 7:12. Las plagas fueron 10 desastres enviados a Egipto por Dios para convencer a Faraón de liberar a los esclavos israelitas de la esclavitud y opresión que habían soportado en Egipto durante 400 años. Cuando Dios envió a Moisés para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto, prometió mostrar sus maravillas como confirmación de la autoridad de Moisés, Éxodo 3:20. Esta confirmación debía servir al menos para dos propósitos: mostrar a los israelitas que el Dios de sus padres estaba vivo y era digno de su adoración, Éxodo 6:6-8, 12:25-27. Y mostrar a los egipcios que sus dioses no eran nada, Éxodo 7:5, 12:12, Números 33:4. Los israelitas habían estado esclavizados en Egipto durante unos 400 años y en ese tiempo habían perdido la fe en el Dios de sus padres. Creían que Él existía y lo adoraban, pero dudaban de que Él pudiera o quisiera romper el yugo de su esclavitud. Los egipcios, como muchas culturas paganas, adoraban a una amplia variedad de dioses de la naturaleza y atribuían a sus poderes los fenómenos naturales que veían en el mundo que los rodeaba. Había un dios del sol, del río, del parto, de las cosechas, etc. Eventos como la inundación anual del Nilo, que fertilizaba sus tierras de cultivo, eran evidencias de los poderes y la buena voluntad de sus dioses. Cuando Moisés se acercó a Faraón, exigiéndole que dejara ir al pueblo, Faraón respondió diciendo: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, Éxodo 5:2. Así comenzó el desafío de demostrar que Dios era más poderoso. La primera plaga, que convirtió el Nilo en sangre, fue un juicio contra Apis, el dios del Nilo, Isis, la diosa del Nilo, Icnum, el guardián del Nilo. También se creía que el Nilo era el torrente sanguíneo de Osiris, que renacía cada año cuando el río se desbordaba. El río, que formaba la base de la vida diaria y la economía nacional, fue devastado, ya que millones de peces murieron en el río y el agua quedó inutilizable. Se le dijo al faraón: en esto conoceréis que yo soy el Señor, Éxodo 7:17. La segunda plaga, que trajo ranas del Nilo, fue un juicio contra Eket, la diosa del nacimiento con cabeza de rana. Se creía que las ranas eran sagradas y que no se las debía matar. Dios hizo que las ranas invadieran cada parte de las casas de los egipcios, y cuando las ranas murieron, sus cuerpos apestosos fueron amontonados en montones ofensivos por toda la tierra, Éxodo 8, 13-14. Éxodo 8:19. La cuarta plaga, las moscas, fue un juicio sobre Wat-Chit, el dios de las moscas. En esta plaga, Dios hizo una clara distinción entre los israelitas y los egipcios, ya que ningún enjambre de moscas molestó las áreas donde vivían los israelitas, Éxodo 8, 21-24. La quinta plaga, la muerte del ganado, fue un juicio sobre la diosa Hathor y el dios Apis, quienes fueron representados como ganado. Al igual que con la plaga anterior, Dios protegió a su pueblo de la plaga, mientras que el ganado de los egipcios murió. Dios estaba destruyendo constantemente la economía de Egipto, mientras mostraba su capacidad para proteger y proveer para aquellos que lo obedecían. Faraón incluso envió investigadores, Éxodo 9:7, para averiguar si los israelitas estaban sufriendo junto con los egipcios, pero el resultado fue un endurecimiento de su corazón contra los israelitas. La tercera plaga, los mosquitos, fue un juicio sobre Set, el dios del desierto. A diferencia de las plagas anteriores, los magos no pudieron duplicar esta y declararon al faraón: este es el dedo de Dios. La frase el dedo de Dios se encuentra 4 veces en la Biblia, 3 veces en el Antiguo Testamento y 1 vez en el Nuevo. Es sinónimo del poder sobrenatural de Dios, ya que impacta directamente los eventos en este mundo. La primera referencia al dedo de Dios se encuentra en Éxodo. Moisés acababa de desatar la tercera plaga. El dedo de Dios es un antropomorfismo que indica que Dios causó directamente que los mandamientos se grabaran sobre la piedra. La película de 1956 Los 10 Mandamientos muestra la escritura como si viniera de un dedo de fuego, lo que probablemente sea una representación tan buena del acto real como cualquier otra. Sea como fuere, Dios lo llevó a cabo, las letras fueron ideadas y formadas por Él, la escritura fue suya y el grabado en las piedras fue hecho por su propio poder. La referencia del Nuevo Testamento al dedo de Dios proviene del mismo Jesús. Después de liberar a un hombre ciego y mudo de un demonio, el Espíritu de Dios en lugar del dedo de Dios. El dedo de Dios es una referencia al poder ilimitado de Dios cuando interviene directamente en los asuntos de los hombres.
La obra del dedo de Dios es inconfundible. Ningún artificio del hombre puede competir con ese poder, como llegaron a reconocer incluso los magos paganos en los días de Moisés. El Señor mandó a Moisés que le dijera a Aarón que extendiera su vara y golpeara el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto, Éxodo 8:16. Después de que los magos del faraón intentaron y fracasaron en repetir el milagro, le dijeron al faraón, este es el dedo de Dios, Éxodo 8:19. La segunda referencia al dedo de Dios también aparece en Éxodo, donde se usa la frase sobre las tablas de piedra dadas a Moisés. Estas tablas contenían la ley del pacto, escrita por el dedo de Dios, Éxodo 31:18. Moisés relata un relato del mismo incidente en Deuteronomio 9:10. No se debe suponer que Dios tocó literalmente las tablas, ya que Dios es espíritu y no tiene dedos. Más bien, la frase, Jesús dijo a sus críticos, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros, Lucas 11:20. En un pasaje paralelo, la frase es, Mateo 12:28. En ambos relatos, el significado es que Jesús realizó milagros por el poder manifiesto de Dios, el mismo poder que hizo que los mosquitos pulularan y que apareciera la escritura en las tablas de piedra. Los israelitas habían estado esclavizados en Egipto durante unos 400 años y en ese tiempo habían perdido la fe en el Dios de sus padres. Creían que Él existía y lo adoraban, pero dudaban de que Él pudiera o quisiera romper el yugo de su esclavitud. Los egipcios, como muchas culturas paganas, adoraban a una amplia variedad de dioses de la naturaleza y atribuían a sus poderes los fenómenos naturales que veían en el mundo que los rodeaba. Había un dios, del sol, del río, del parto, de las cosechas, etc. Eventos como la inundación anual del Nilo, que fertilizaba sus tierras de cultivo, eran evidencias de los poderes y la buena voluntad de sus dioses. Cuando Moisés se acercó a Faraón, exigiéndole que dejara ir al pueblo, Faraón respondió diciendo, ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, Éxodo 5:2. Así comenzó el desafío de demostrar que Dios era más poderoso. La primera plaga, que convirtió el Nilo en sangre, fue un juicio contra Apis, el dios del Nilo, Isis, la diosa del Nilo, Icnum, el guardián del Nilo. También se creía que el Nilo era el torrente sanguíneo de Osiris, que renacía cada año cuando el río se desbordaba. El río, que formaba la base de la vida diaria y la economía nacional, fue devastado, ya que millones de peces murieron en el río. Que trajo ranas del Nilo, fue un juicio contra Eket, la diosa del nacimiento con cabeza de rana. Se creía que las ranas eran sagradas y que no se las debía matar. Dios hizo que las ranas invadieran cada parte de las casas de los egipcios, y cuando las ranas murieron, sus cuerpos apestosos fueron amontonados en montones ofensivos por toda la tierra, Éxodo 8, 13-14. Y el agua quedó inutilizable. Se le dijo al faraón, en esto conoceréis que yo soy el Señor, Éxodo 7:17. Éxodo 8:19. La cuarta plaga, las moscas, fue un juicio sobre Watchit, el dios de las moscas. En esta plaga, Dios claramente distinguió entre los israelitas y los egipcios, ya que ningún enjambre de moscas molestó las áreas donde vivían los israelitas, Éxodo 8, 21-24. La quinta plaga, la muerte del ganado, fue un juicio sobre la diosa Hathor y el dios Apis, quienes fueron representados como ganado. Al igual que con la plaga anterior, Dios protegió a su pueblo de la plaga, mientras que el ganado de los egipcios murió. Dios estaba destruyendo constantemente la economía de Egipto, mientras mostraba su capacidad para proteger y proveer para aquellos que lo obedecían. Faraón incluso envió investigadores, Éxodo 9:7, para averiguar si los israelitas estaban sufriendo junto con los egipcios, pero el resultado fue un endurecimiento de su corazón contra los israelitas. La sexta plaga, las úlceras, fue un juicio contra varios dioses sobre la salud y la enfermedad, Sekhmet, Sunu e Isis. Esta vez, la Biblia dice que los magos no pudieron estar delante de Moisés a causa de las úlceras. Claramente, estos líderes religiosos eran impotentes contra el Dios de Israel. Antes de que Dios enviara las últimas 3 plagas, Faraón recibió un mensaje especial de Dios. Estas plagas serían más severas que las otras, y estaban diseñadas para convencer a Faraón y a todo el pueblo de que no hay nadie como yo en toda la tierra, Éxodo 9:14. A Faraón incluso se le dijo que Dios lo había puesto en su posición, para que Dios pudiera mostrar su poder y declarar su nombre por toda la tierra, Éxodo 9:16.
como ejemplo de su gracia, Dios advirtió a Faraón que reuniera todo el ganado y las cosechas que quedaban de las plagas anteriores y los protegiera de la tormenta que se avecinaba. Algunos de los siervos de Faraón atendieron la advertencia, Éxodo 9:20, mientras que otros no lo hicieron. La séptima plaga, el granizo, atacó a Nat, la diosa del cielo, a Osiris, el dios de la fertilidad de las cosechas, y a Set, el dios de la tormenta. Este granizo no se parecía a nada que se hubiera visto antes. Venía acompañado de un fuego que se extendía por el suelo, y todo lo que quedaba al descubierto fue devastado por el granizo y el fuego. Una vez más, los hijos de Israel fueron milagrosamente protegidos, y ningún granizo dañó nada en sus tierras. Fue un juicio sobre Isis, la protectora de los niños. En esta plaga, Dios estaba enseñando a los israelitas una lección espiritual profunda que apuntaba hacia Cristo. A diferencia de las otras plagas, a las que los israelitas sobrevivieron en virtud de su identidad como pueblo de Dios, esta plaga requirió un acto de fe por parte de ellos. Dios ordenó a cada familia tomar un cordero macho sin defecto y matarlo. La sangre del cordero debía ser untada en la parte superior y los lados de sus puertas, y el cordero debía ser asado y comido esa noche. Cualquier familia que no siguiera las instrucciones de Dios sufriría en la última plaga. Dios describió cómo enviaría al destructor a través de la tierra de Egipto, con órdenes de matar al primogénito masculino en cada casa, ya fuera humano o animal. La única protección era la sangre del cordero en la puerta. Cuando el destructor viera la sangre, pasaría de largo esa casa y la dejaría intacta, Éxodo 12:23. Aquí es donde el término proviene de. La Pascua es un recordatorio de aquella noche en el antiguo Egipto cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. 1 Corintios 5:7 enseña que Jesús se convirtió en nuestra Pascua cuando murió para liberarnos de la esclavitud del pecado. Mientras que los israelitas encontraron la protección de Dios en sus hogares, todos los demás hogares en la tierra de Egipto experimentaron la ira de Dios cuando sus seres queridos murieron. Este doloroso evento hizo que Faraón finalmente liberara a los israelitas. Los israelitas, que ahogaron allí a todos los ejércitos del Faraón, aplastaron el poder de Egipto y el temor de Dios se extendió por las naciones vecinas, Josué 2, 9-11. Este era el propósito que Dios había declarado al principio. Hoy podemos recordar estos acontecimientos para confirmar nuestra fe y nuestro temor a este Dios verdadero y viviente, el juez de toda la tierra.